Bienvenidos a Óptica. Estamos en la exposición Bodies Real más fascinante. Una exposición que ha revivido ciertos dilemas sobre el cuerpo y la ética, pero que de una manera muy interesante nos trae otra vez a este campo problemático y siempre interesante que une cuerpo, arte y ciencia. Estamos con el doctor Roberto Amador, director del Departamento de Patología de la Universidad Nacional, director de la Cátedra Arte y Cerebro, neurólogo inmunólogo de nuestra universidad. Doctor Amador, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Queremos, desde la perspectiva tan especial que usted tiene y desde sus conocimientos de arte y ciencia, plantear como ciertos interrogantes que nos preocupan o que nos conciernen a la hora de mirar una exposición como Bodies. ¿Desde qué perspectivas podríamos ver la exposición? Yo creo que hay que verla desde varios puntos de vista. Uno muy desde el punto de vista de la ética, uno desde el punto de vista de la ciencia, del arte, pero una cosa muy importante, dentro del contexto del siglo XXI. Sí. Y ese contexto es especial, digamos, es muy diferente quizá de otros contextos por un avance de la ciencia, los avances de la ciencia, pero también por una reconsideración de lo que somos los seres humanos y el respeto que debemos tener. Uno podría pensar que quizá aquí hay un problema ético en una exposición como esta. Bueno, hablando de los tres puntos, es importante que esto no es nuevo desde el punto de vista histórico, porque siempre el arte y la ciencia ha estado juntas. Sí. Y fuera de eso, cuando Vesalio, por ejemplo, hacía las disecciones, la iglesia no permitía que se cambiaran los paradigmas de Galeno, y entonces a él lo atacaban. Lo importante hoy en día, siglo XXI, es que los cuerpos deben tener un consentimiento informado de que fueron donados para hacer este tipo de exposiciones. Sí, porque un poco la impresión general que uno tiene con la exposición es que realmente cambia la idea del cuerpo. Uno está acostumbrado a pensar que un cadáver o que un cuerpo no vivo es algo mórbido y realmente casi que muy desagradable. Tenemos esta idea del formol y de... Exactamente, ese formol y ese es el paradigma que ha cambiado, es el paradigma que se sacó, se hizo explícito el cuerpo para que todos podamos aprender la belleza que tiene el cuerpo, e incluso en esta exposición se ha contextualizado toda la parte fisiológica y la importancia que tenemos. Hecho cátedras acá donde vamos más allá del cuerpo y explicamos cuál es la corporeidad, el embodiment. O sea, es muy importante este tipo de exposiciones. Sí. ¿Qué es lo mejor de la exposición o qué podríamos pensar que es lo más, en términos, ya no en términos conceptuales o en términos de lo que podemos deducir, sino en los ejemplos visuales que tenemos técnicos ya de la plastinización? Bueno, primero la técnica, la exposición ha motivado que los centros universitarios que estamos trabajando en plastinización, hayan encontrado un espacio, un encuentro para que se lance y se proyecte eso en nuestro país. Las dificultades es la donación de los cuerpos, eso es lo que limita un poco. Ya técnicamente hay universidades que los tienen muy bien desarrollados, y entonces ese es un punto clave, motivar a los que toman las decisiones universitarias y políticas, pues, que esto es una cosa importante. Lo otro es desde el punto de vista del arte como tal, que podemos encontrar aquí la unión del arte y el cuerpo, cosa que ya Vesalio lo habría hecho con Tiziano, o por lo menos la técnica de Tiziano, es ver los cuerpos en una forma bella. Aquí hay una empatía que se hace con los cuerpos. Y otra cosa que ve uno en las personas, en los niños, es el respeto que tienen ellos cuando ven la exposición. Entonces creo que se aprende muchas cosas desde todo punto de vista. ¿Cuál es la pieza clave de la exposición? Bueno, lo clave depende, como yo soy neurólogo, pues de pronto yo estoy sesgado, pero hay unas piezas muy bellas, por ejemplo, la de las arterias, estéticamente es bella, y desde el punto de vista de arte también, y científicamente. Y hay una pieza muy interesante que es una disección del tallo cerebral, el tálamo,
y hay una zona que son como unos giros que ustedes ven como unas arruguitas que están ahí. Esas arruguitas se llaman giros del cerebro y eso se llama la ínsula. En esa sola pieza ve una cosa muy interesante que, digamos, podría ser el mensaje completo de una exposición como esta, donde está el tallo cerebral, donde se ven los nervios que controlan a todas nuestras extremidades, los nervios que controlan nuestra mímica, el sonreírse, y fuera de eso ya está esa parte, la arrugadita que les digo, que es la ínsula, que es lo que yo les digo que es la de los vallenatos, esa es la del sentimiento. O sea, esa es la unión de lo que nosotros en este momento debemos saber, es que el pensamiento es con sentimiento, con afecto, es todo el cerebro para organizar nuestro pensamiento. Ese es como, me parece, como los puntos claves de la exposición. Doctor Amador, muchas gracias. ¿No? Mucho gusto, a ustedes. Hemos hablado con el profesor Roberto Amador, neurólogo, director de la Cátedra Arte y Cerebro y del Departamento de Patología de la Universidad Nacional. Estamos con el doctor Luis Fernando Espinel, químico farmacéutico, quien trabaja en el Departamento de Plastinación de la Universidad de los Andes. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué es la plastinación? Bueno, a grandes rasgos la plastinación es una tecnología de momificación moderna que fue desarrollada en Alemania en 1977 por un médico llamado Günther von Hagens. En esencia, la plastinación consiste en reemplazar el agua y la grasa de los tejidos por plásticos tipo silicona. De esta forma se pueden tener tejidos, órganos o incluso cuerpos que pueden durar de forma casi indefinida. ¿Cuál es el estado de la plastinación en Colombia? Bueno, la plastinación se investiga hace 10 años en nuestro país. Varias universidades lo hacen, la Universidad de Antioquia, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y nosotros en la Universidad de los Andes llevamos 5 años investigando plastinación con el objetivo de tener material biológico que sea útil para enseñar en cátedras de medicina, enfermería. De hecho, acá tenemos, para que usted pueda interactuar, tenemos un corazón de cerdo que ha sido plastinado. Sí. Y como ustedes pueden ver, apreciar, se puede tocar, manipular sin ningún riesgo. Usted no necesita usar gafas, guantes. Es toda una ruptura en la forma que se puede uno acercar a material biológico. ¿Y por qué es tan duro? Es duro porque la silicona se endurece, ¿sí? Y gran parte de lo que era la flexibilidad del tejido que la daba el agua y la grasa se ha ido y quedó este plástico dándole forma rígida. Los cuerpos, ustedes los ven en posiciones artísticas porque antes que se endurezca uno le da posición, les da formas y ya cuando está la forma que uno quiere, se endurece. Porque hay personas que creen que desde el inicio están con esas formas artísticas. No, esas son hacia el final, cuando uno ya antes de rigidizar el plástico. ¿Qué vida tiene un objeto como este? De hecho es muy curioso su pregunta porque yo mismo me la he hecho si es objeto. Es raro porque hace parte de un animal o de un ser humano, entonces no sé si llamarlo objeto. Nosotros usualmente lo llamamos espécimen anatómico. Técnicamente hablando puede durar indefinidamente. Las momias egipcias tienen 3000 años y aún están. La plastinación se inventó en el 77 y todavía esas plastinaciones existen y están perfectas. Entonces pueden durar durante periodos muy largos. Lo único que puede dañar un elemento plastinado es una humedad alta. Si hay mucha humedad, por ejemplo, si estuviéramos en el Chocó, de que podrían crecer hongos superficiales. ¿Por qué estamos viendo tantas exposiciones sobre el cuerpo? Bueno, yo creo que el interés al cuerpo siempre ha estado y yo veo que en nuestro país actualmente está muy abierto a cosas culturales, a muchas exposiciones de talla internacional. Estamos viendo que no solo se trata de ir al centro comercial los fines de semana, sino que los espacios de tiempo libre se deben aprovechar en otros espacios, que antes ir al museo era como aburrido, ahora no, ahora hay aceptación por cosas de museo y los temas de cuerpo han tenido acogida. Veamos, por ejemplo, la exposición de Da Vinci el año pasado, también tenía algunos componentes anatómicos y componentes de otras áreas y tuvo mucha aceptación. Yo creo que los colombianos estamos tomando una acción muy positiva frente a temas culturales. ¿Cuál es el órgano más difícil de plastinizar? El órgano más difícil de plastinar es el cerebro porque tiene mucha agua y grasa y justamente la técnica quita el agua y la grasa.
Es el más difícil, pero para mí diría que comparto la opinión del doctor Amador, uno de los más interesantes, porque el cerebro es un universo entero. Tiene 100 billones de neuronas, un número comparable con el de estrellas en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Entonces, es un universo de 1.300 gramos que todos tenemos y que todos desconocemos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos hablado con el doctor Luis Fernando Espinel, uno de los pocos expertos en plastinación que hay en el país, quien trabaja en este campo, además de trabajar en otros, en el Laboratorio de Plastinación de la Universidad de los Andes. Como acabamos de ver, los debates entre arte, ciencia, ética y el cuerpo siguen tan vivos como lo estuvieron hace 300, 400 o 500 años. Lo más interesante de visitar una exposición como Bodies es poder ver que una técnica como la plastinización nos es igualmente útil para los curiosos, para los niños, para el público en general, para los artistas y para los científicos. Gracias de nuevo, los esperamos en el próximo episodio de Óptica. Bienvenidos a Óptica. Nos encontramos en el Museo de Arte del Banco de la República. Para asistir a la exposición Habeas Corpus tienes un cuerpo para exponer. Una exposición que, como es frecuente hoy en día, combina diferentes problemas temáticos, diferentes periodos históricos para tratar un tema central que nos atañe a todos, el cuerpo. Estamos con José Alejandro Restrepo, curador junto con Jaime Borja de la exposición Habeas Corpus que se está realizando en el Museo de Arte del Banco de la República. José Alejandro, buenos días, gracias por tu tiempo. Inicialmente, creo que es la pregunta que muchos de nosotros tenemos, ¿cómo surge esta idea de hacer una exposición como Habeas Corpus, donde están presentes obras claves del arte colonial, algunas piezas de diferentes museos de otros momentos históricos y también obras de arte contemporáneo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo fraguándose. Podría remontarlo a una investigación que publica la Universidad de los Andes que se llama, una investigación mía que se llama Cuerpo Gramatical. Y a partir de ese libro yo pensé que había una invitación para que esas piezas que estaban ahí ilustradas se pudieran mostrar en un museo en vivo y en directo. Por otro lado, esa publicación tiene que ver con mis intereses personales en el tipo de trabajo que estoy haciendo desde más o menos desde el 2000, que es ese cruce entre lo teológico y lo político. Y por otro lado, hicimos una alianza estratégica, digamos, con Jaime Borja, que es un historiador de arte colonial que vengo también leyendo asiduamente y que a través de contactos personales fuimos entroncando como una investigación común que dio como resultado la propuesta para el museo. Es importante de todas maneras señalar que el subtítulo de la exposición es absolutamente clave, ¿no? La exposición se llama Habeas Corpus, : tienes un cuerpo para exponer, ¿no? Y en ese subtítulo también me parece que se centra como el interés de cruzar diferentes manifestaciones del arte, entre ellas el arte barroco de la Nueva Granada, el arte contemporáneo, algunas piezas también que no pertenecen ni a lo uno ni a lo otro y que han sido elementos fundamentales dentro de esta sintaxis de imágenes, muchos de ellos prestados gentilmente por los museos de la Universidad Nacional, particularmente el Museo de Historia de la Medicina y el Museo de Ciencias Forenses. ¿Por qué el énfasis en el barroco neogranadino? Tendría, no sé, muchos argumentos para señalarlo. Por un lado, hay una conexión importante entre el impulso barroco y el arte contemporáneo, ¿no? No solamente restringir el barroco a un periodo histórico determinado y delimitado, sino entender que el barroco es un gesto, que el barroco es una manera de proceder
que ya lo sabemos pues desde los estudios de Carpentier y de Sarduy, es algo que caracteriza a Latinoamérica. Pero por otro lado, encontrar y revisar y tratar de mostrar obras del barroco latinoamericano, de la obra religiosa, que nunca se habían mostrado, se convirtió también como en un reto personal, no solamente en términos, como digo, de la investigación, sino de la posibilidad de ser exhibidos, de ser mostrados al público. En ese aspecto, pues tuvimos gran dificultad para encontrar las piezas que más queríamos. Sin embargo, pues creo que hay un número importante de obras que valía la pena poner en relación con respecto a otros sustratos y con respecto a otros textos para configurar lo que se llama una curaduría. En la exposición el cuerpo está dividido no por órganos, pero sí casi que por sus partes. Los ojos, las manos, la lengua. No, en realidad la exposición está más bien dividida por problemas, ¿no? Tenemos el cuerpo desnudo, tenemos el cuerpo expuesto, tenemos el cuerpo fragmentado y tenemos finalmente el cuerpo mortificado, ¿no? Entonces ahí alrededor de esas problemáticas hemos tratado de articular, como les digo, estas piezas de diferente procedencia, pero en realidad lo que queremos con esta curaduría es plantear una serie de preguntas. Un poco en ese sentido uno puede pensar que la exposición es un ensayo sobre el cuerpo y es un ensayo sobre la historia. Me gusta mucho la palabra ensayo, ¿no? Porque la verdad es que hay que reivindicar y hay que subrayar que el problema del arte y el problema alrededor del arte sigue siendo un problema fundamentalmente de conceptos y un problema fundamentalmente de reflexión crítica, ¿no? No es tanto el problema de entrar dentro de la industria del espectáculo, como podría ser la exposición Bodies, por ejemplo, que simultáneamente está sucediendo con la nuestra, y aquí lo que estamos planteando son problemas desde el punto de vista del arte, de la antropología, de la política, de la teología y todas las combinaciones que hacen que esto sea tan denso y que tenga tantas capas de interpretación. Quiero hacerte una pregunta que creo que también, ahora que mencionas la exposición Bodies, creo que es oportuna hacerla. ¿Por qué nos interesa tanto el cuerpo? Yo creo que es extraño, ¿no? Y justamente es porque hay fundamentalmente algo extraño ahí, ¿no? Es como una especie de gran enigma que, a pesar de todos los siglos que han pasado de historia del arte, de ciencias naturales, de ciencias humanas, que han descrito, que se han acercado, que han problematizado el cuerpo. Sin embargo, las preguntas me parece que siguen ahí a flor de piel, ¿no? Y son las mismas preguntas en esencia, ¿no? Las que se plantea la teología, las que se plantea la política, las que se plantea las ciencias forenses, por ejemplo, las que se plantea el arte. Y las preguntas en realidad tienen esa virtud de no saturarse, de no completarse nunca, ¿no? Entonces lo que hay allí es un interés y una fascinación por ese poder extraordinario que tiene el cuerpo, y también de alguna manera un poco una cierta resistencia con respecto al cuerpo también como objeto comercial y como objeto de intercambio dentro de esta sociedad de consumo, ¿no? Aquí de alguna manera podemos encontrar algunos intersticios o algunos cruces y algunos cuerpos en sí mismos que de pronto tercamente han ido escapando, ¿no es cierto?, a todo este mundo de la visibilización y a todo este mundo de la comercialización del cuerpo y de lo que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo. En la exposición hay obras, digamos que simbólicamente y políticamente muy cargadas, como la camisa que llevaba Jorge Eliezer Gaitán el día que lo asesinan. Sí, tenemos ahí un componente que es fundamental, es ese entrecruzamiento entre lo teológico y lo político, ¿no? De alguna manera, en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia reciente, pero particularmente en nuestra historia reciente, por lo menos de los años 50 para adelante, ¿no? Lo que se llama como la gran violencia hasta la violencia contemporánea, siempre ha estado también cruzando y entrecruzada por un asunto de cuerpos, ¿no? De violencia, de historia que se encarna en cuerpos, ¿no?
Pero también tenemos objetos también muy inquietantes como la banda presidencial de Laureano Gómez, que tiene al interior del escudo presidencial tiene bordado el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y a partir de esa reflexión y de otra serie de piezas podemos establecer esa conexión entre lo teológico y lo político que podría de alguna manera arrojar muchas luces sobre la historia reciente en Colombia. Bueno, finalmente quiero preguntarte cuáles vendrían a ser, si tuviéramos que escoger, cuáles vendrían a ser las piezas claves de la exposición. Yo creo que, bueno, habría varias piezas que son muy interesantes de ver. Yo pensaría que la colección ya de relicarios en sí misma, ¿no?, pertenecientes a los jesuitas, que son obras de artesanía muy finas y de una elaboración muy artística. Tenemos piezas del barroco neogranadino muy importantes, como la Santa Bárbara, ¿no?, de Pedro Laboria, que es una obra realmente mayor. Tenemos el Gran Juicio Final, la obra de Vázquez y Ceballos, que también se restauró para esta exposición y que es una de las piezas más importantes, ¿no? Y como mencionaba también, y por una cierta afinidad personal, la obra de León Ferrari, que está aquí en nuestras espaldas. Bueno, José Alejandro, muchas gracias. A ustedes. Agradecemos a José Alejandro Restrepo, curador junto con Jaime Borja de la exposición Habeas Corpus, Tienes un cuerpo para exponer. Habeas Corpus, Tienes un cuerpo para exponer, es una nueva muestra de los modelos actuales que existen tanto en la producción como en la exhibición del arte, en la que los artistas tienen otros roles, los historiadores también, y finalmente en la que los discursos amplios sobre la cultura son los que determinan lo que queremos ver y lo que queremos mostrar y lo que quizá queremos interpretar y entender. Gracias por acompañarnos, los esperamos en otro capítulo de Óptica. Bienvenidos a Óptica. Eugenio Recuenco es uno de los fotógrafos más interesantes, más relevantes y más reconocidos en la España contemporánea. Gracias al Fotomuseo y a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, Recuenco se encuentra por unos días en Bogotá realizando tanto un taller para estudiantes de la especialización en fotografía como una exposición que se llevará a cabo en el Parque de Lourdes. Eugenio Recuenco es nuestro invitado de hoy. Eugenio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás con una agenda muy apretada. Es un placer. Óptica es un programa de arte, de pronto para artistas, de pronto no. Pero a mí me parece particularmente interesante que tú tienes una formación como artista en el sentido tradicional, quizá. Sí, no, sí. Vengo de Bellas Artes, ¿no? y de la pintura. Posiblemente vengo de lo más académico dentro de lo que es el arte, ¿no? Pero luego en tema de fotografía sobre todo me ha ido llevando hacia allá el camino que estaba buscando y soy totalmente autodidacta, es decir, en fotografía justamente soy todo lo contrario que a lo mejor todo lo que estudié en Bellas Artes, sino que soy autodidacta, elegí lo que menos sabía. Eso me ha costado mi tiempo. He perdido muchísimo tiempo en aprender pero al final también me ha hecho cuestionarme muchas veces el por qué se tenía que hacer de una manera, como te decían, y por qué no se puede hacer de otra manera, ¿no? Yo creo que el ser autodidacta te invita a buscar nuevos caminos, que yo creo que al final es lo que más me ha incitado a seguir por ahí, ¿no? Sí. En una entrevista tuya yo leía que fuiste profesor de dibujo, taxista, cartero, repartidor de publicidad, encuestador, muchas cosas, ¿no? Bueno, es lo que era España y el ser inquieto y en todo momento no quedarte con lo que te da la vida o con lo que intentar buscar más allá, que posiblemente sea lo que se refleja en las fotos, ¿no? Casi el resultado de mis fotos en muchos casos es
el protestar y decir, "Sí, esto me dicen que es así, pero ¿por qué me dicen que esto no puede ser así?", ¿no? Es decir, me dicen que no, pero siempre se le puede buscar un motivo estético o buscarle otra cosa a lo que dicen que no es así, porque no. Entonces de eso viene el buscarte la vida de cualquier manera siempre. ¿Hace cuánto estás en la fotografía? En la fotografía estoy casi desde siempre, porque desde una pequeñita cámara de mi padre que me dejaba utilizar cuando yo tenía 12 años, pues siempre me ha gustado la fotografía. Al principio debo reconocer que tenía más magia para mí lo que era el revelado de la foto, porque el ver aparecer con la luz roja, cómo aparecían las fotos, era como una cosa mágica, ¿no? Pero profesionalmente, ya dedicándome más solamente a lo que es la fotografía y sintiéndome a gusto con ella, porque en un principio, cuando terminé Bellas Artes y estaba con la pintura, era como, lo tomé un poco como un principio más fácil de ganarme la vida y de ver un poco, de experimentar, porque necesitaba una cámara y poco más, ¿no? Mientras que para la pintura, que yo hacía formatos muy grandes, necesitaba un espacio y cosas que no eran posibles para mí. Alrededor de 12 años, 15. ¿Y qué tanto de la pintura hay en tu fotografía actual? Se dice que es muy pictórica, en algunos momentos sí soy consciente de que se parece en algunos puntos a la pintura, incluso la más tradicional, que era con la que peor me llevaba en los momentos de estudiante, ¿no? Y yo creo que ha bebido sobre todo de la formación que he tenido, más que de intentar imitar a los cuadros antiguos, a los pintores antiguos, más de la formación que tienes de anatomía, de composición, de color, más de todas esas cosas, y de analizar cuadros antiguos que por temática y por estética muchas veces los tenemos asumidos y pasamos por alto, por encima de ellos, pero que son realmente fuertes. Es decir, lo que pasa es que no los analizamos de nuevas y consideramos que es algo clásico, algo antiguo, pero que cuando tú analizas las imágenes son bastante fuertes, ¿no? Y todo eso en principio, bueno, pues me atrae, y al final en la foto sale dónde te has movido, ¿no? Y inevitablemente tiene que salir la pintura por algún sitio. Hace unos meses me encontré en el Museo d'Orsay en París, que estaba haciendo allí un trabajo y tenía un día libre, y empecé a descubrir a los que no conocía de nombre, que sigo sin conocerlos, pero me empecé a interesar detalles de pintores que no son de primera línea o tan conocidos, pero que están en el museo y que